amigos, el día de hoy les voy a explicar el potencial de acción que ocurre en una fibra nerviosa, más específicamente en una neurona. Para ello abordaré los siguientes puntos, que son 5. ¿Qué es? Periodos en los que se puede volver a propagar, cómo retorna el ciclo, sinapsis y por último hablaré de la importancia de este proceso. En la siguiente gráfica les explico cómo ocurre el proceso y más adelante esto se va a relacionar con otra imagen que tengo de la neurona para que les quede más claro. Aquí también menciono que haré una pregunta al final para que puedan tener más claro todo este proceso que voy a explicar a continuación. Y sin más que decir, comenzamos. Este consta de 3 fases. Primera fase, despolarización. Segunda, sobreexcitación. Y tercera, repolarización. Esto es en una fibra nerviosa y dentro, que se encuentra el potencial de membrana, se va a realizar un cambio del voltaje de sus iones internos. Fuera de esta hay sodio positivo, que es el que va a permitir que se lleve a cabo todo este proceso. Aquí en la gráfica tenemos el potencial de reposo, es decir, es en el que se encuentra en su estado normal, sin excitación. Y acá tenemos al umbral. La diferencia que hay entre estos dos es de menos 15 a menos 10 milivoltios. Todo depende del tejido o de la célula. Al final, después de esta gráfica, les voy a mostrar una tabla en la que pueden relacionar todo esto. Siguiendo, el potencial de reposo, que es menos 70, en esta fibra nerviosa, nos dice que dentro hay potasio positivo. Sin embargo, hay otros iones que le confieren más electronegatividad. ¿Qué pasa? Producto de un estímulo, canales, aquí no tengo una imagen, imaginen, estos son los canales por donde va a ingresar gracias a que se une un receptor, se une a los receptores un ligando, que son los canales de sodio químico dependientes, ya sea, por ejemplo, la acetilcolina, para la apertura de estos y que así pueda ingresar sodio. Sin embargo, en bajas cantidades. Aquí va a ingresar sodio en bajas cantidades. Este ingreso de sodio va a causar una hipopolarización. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a aumentar ese voltaje, se va a volver más electropositivo para llegar al umbral y cumplir con la ley del todo o nada. Que si llegó, se dio el potencial de acción y si no, un intento fallido. Aquí tendríamos entonces a uno que causa un subumbral, otro un supraumbral y uno que alcanza a llegar llamado umbral, que es aquí en menos 55 milivoltios. Esto va a depender de la célula o tejido del que estemos hablando, en este caso de una neurona. Siguiendo, entonces acá, cuando se llega al umbral y se da la excitación, ocurre la despolarización, que es por la activación de estos canales de sodio activados por voltaje, por la carga electropositiva, un ingreso masivo de iones positivos dentro para que se pueda dar aquí una despolarización que amplíe o vuelva más electropositiva a la membrana interna de la fibra nerviosa, a ese espacio interno. Seguido se da la sobreexcitación, que es cuando llegamos al pico, es en este pico, aquí llegamos a este pico, en el que los canales de sodio voltaje dependiente, activados por voltaje, se van a cerrar. Una vez se cierran, ya no puede ingresar más sodio, y esto debido a sensores que hay aquí que tiene la fibra nerviosa para evitar que haya un ingreso masivo y que ocurran daños en la neurona. Seguidamente, después de que estos se cierran, aproximadamente a 2/3 o a una electronegatividad de
electropositividad de más 25, al volverse un poco más electronegativa, se van a abrir los canales de potasio. Estos son los canales de potasio que está acá. Estos canales de potasio, al abrirse, sabiendo que dentro hay iones potasio, van a causar la repolarización, es decir, a volver más electronegativa a la fibra nerviosa. Al momento de que esto sucede, aquí podemos observar, y se llega hasta este punto, esto con el fin de volver al potencial de reposo para restaurar el ciclo, vamos a tener otro fenómeno llamado hiperpolarización, que es cuando por la salida masiva de sodio se vuelve mucho más negativo del potencial de reposo, que es de menos 70, ya sea menos 80 milivoltios o un poco más. Todo depende del tejido del que estemos hablando. Al llegar aquí nuevamente al potencial de reposo se restaura el ciclo. Este sería gráficamente el proceso del potencial de acción que ocurre en un nódulo de Rambier. Más adelante les va a quedar más claro de qué estamos hablando. Aquí, a este punto aproximadamente, por la electronegatividad causada producto de la repolarización, se van a abrir los canales de sodio-potasio o la bomba ATPasa, que va a permitir el ingreso de 2 iones de potasio y la salida de 3 iones de sodio para poder restaurar este potencial en reposo, que es lo que se quiere. Para ello utiliza ATP, hidroliza 1 para poder ingresar 2, acá vemos en la imagen, ingresan 2 iones potasio que estuvieron saliendo durante la repolarización, 3 sodios de los que están dentro salen y se utiliza un ATP. Aquí quito esto para que puedan ver. Aquí se utiliza un ATP para tomar 3 sodios, sacarlos e introducir 2 iones potasio. Esta es la bomba de sodio-potasio. Este sería el proceso con las 3 fases en el que se da el potencial de acción. Ahora, un potencial de acción es diferente si apenas logra llegar al umbral de uno que lo supera. Pueden dejar la respuesta en los comentarios, les daré 5 segundos, pausan el video, responden y la respuesta es no. ¿Por qué no? Recuerden, esto depende únicamente de los canales de sodio regulados por voltaje. Si llegó al umbral, se dio la ley del todo o nada, y va a ingresar masivamente el sodio por estos canales y la amplitud se va a dar. Es decir, que sin importar si el estímulo es más fuerte, con el simple hecho de llegar aquí, de causar un umbral y no un supraumbral, se va a dar esa amplitud del potencial de acción. Recuerden, es la apertura. Sin embargo, el que el estímulo sea más fuerte o el potencial de acción llegue con este estímulo va a darle una ventaja, y es la que veremos a continuación en los periodos refractarios. Ya seguiremos acá con la siguiente explicación, pero antes les voy a mostrar esta tabla en la que aparecen los potenciales de membrana en reposo en diferentes tipos de células. Recuerden, el potencial de acción o esta excitación de las células solamente puede ocurrir en 4 tipos de tejidos procedentes de 2 tipos de células: las células musculares y las células del tejido nervioso, las neuronas. Puede ocurrir en las neuronas, músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco, que contienen aquí cardiomiocitos, y acá en el tejido nervioso neurona, que con este es el que le estamos dando el ejemplo.
En los fotorreceptores, eritrocitos, astrocitos y células ciliadas no pueden haber potenciales de acción. Sin embargo, sí tienen potenciales de membrana. Esto les permite realizar diversos procesos entre intercambio de iones y otros más durante todo ese trabajo que ellos realizan. Aquí en los fotorreceptores de la retina del ojo, en la oscuridad cambia, cuando está oscuro y cuando hay luz también varía. Aquí para que tengan en cuenta esto, si más adelante quieren que les haga un video explicándoles el potencial de membrana en reposo, me lo dejan en los comentarios y lo haré, dependiendo de si hay mucha demanda. Sin más que decir, sigamos. Aquí pasamos al periodo refractario. En este periodo, que consta de dos fases, el periodo refractario absoluto y el relativo. El absoluto es en el que no puede volver a darse un nuevo potencial de acción y el relativo es en el que sí. Voy a explicarles por qué. Recuerden que una vez aquí se llega al umbral e ingresa masivamente el sodio por los canales de sodio regulados por voltaje, que estos se abren, aumenta la amplitud, empieza a volverse más electropositiva la fibra nerviosa, hasta llegar a un pico o hasta ese punto de sobreexcitación, en los que se van a cerrar y al estar cerrados no va a poder ingresar más sodio, sino hasta volver a situarse en el potencial de reposo, que es en el que nuevamente se logra estabilizar la fibra y los canales de sodio que permiten el ingreso para la despolarización en la fibra nerviosa de iones positivos se va a poder volver a activar. Por tanto, en esta ventana de tiempo no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque los canales de sodio ya están abiertos, ya se está dando la despolarización y sin importar que el estímulo esté presente o sea fuerte, va a permitir que ingrese o sobrepase este auge, este pico, esta sobreexcitación en esta ventana de tiempo. Tiene que volver a establecerse, a restablecerse el potencial de reposo para que pueda ocurrir este fenómeno nuevamente. Y en el periodo relativo, ¿en qué punto puede volver a ocurrir? Aquí ya les mencioné, en el que el potencial de reposo se restablece. Es decir, aquí, cuando ya este se restablece, o acá, pero se necesita mucho más iones positivos, se va a poder volver a dar en esta ventana de tiempo una hipopolarización seguido una excitación llegada al umbral y va a aumentar la amplitud dándose el potencial de acción nuevamente. Para ello, el estímulo tiene que ser fuerte. En la pregunta que hice hace un momento de es diferente un potencial de acción que apenas logra llegar al umbral de uno que lo supera, les decía que no, pero sí tiene importancia al momento de que en este periodo, el periodo refractario relativo, se pueda volver a dar el potencial de acción. El primero, el que solamente llega al umbral, no, pero el que causa un supraumbral y por el estímulo ser más persistente, logra llegar a esta ventana de tiempo, va a estar estimulando a esos canales de sodio químico dependientes para que puedan permitir el ingreso de sodio dentro de la fibra nerviosa, causen la hipopolarización, se dé la ley del todo nada y nuevamente se abran esos canales de sodio regulados por voltaje que permiten el ingreso masivo para causar esta amplitud del impulso conductual. Este sería el periodo refractario relativo en el que se puede volver a dar y en el que no. Las ventanas de tiempo. Hay dos, recuerden. Refractario absoluto y refractario relativo. Dejando clara esta parte, continuamos. Y acá les voy a explicar cómo se da la propagación del impulso. Esto es muy importante. Al principio tenía, al momento de estudiar el tema, algunas dudas. Sin embargo, presten mucha atención para que puedan comprender a qué nos referimos con conducción saltatoria y dónde ocurren los potenciales de acción, que son los nódulos de Rambier. Este es el cuerpo de la neurona, el soma. Esta es la zona gatillo en donde el potencial de acción inicia.
Y lo tenemos, el potencial de acción inicia aquí. Esta es la zona gatillo. A esto se le conoce como zona gatillo. Procedente de un potencial graduado que se da en el soma, en el cuerpo de la neurona. Cuando esto pasa, esos iones positivos, hagamos de cuenta que este punto, nódulo de Rambier, es la zona gatillo en donde inicia todo el proceso. Es esta aquí. El nódulo de Rambier es donde ocurre el potencial de acción. Aquí lo tenemos. Nódulo de Rambier, punto en el que inicia el potencial de acción y están los canales de sodio regulados por voltaje y los canales de potasio. Aquí los tenemos. ¿Qué es la conducción saltatoria? No es que cuando se da el potencial de acción viaja un impulso eléctrico saltando de esta forma, así. No, esto confunde a muchos, a mí al principio también me confundió. Sin embargo, lo que significa es que, aquí me pasé, internamente en la zona gatillo, procedente de esa previa despolarización causada por el potencial graduado, el ingreso de sodio, va a permitir que se dé el potencial de acción. Aquí tenemos un potencial de acción que va aumentando y llega al umbral, y seguido del umbral se da la amplitud, causado por la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje. Ingresó sodio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se llevó al umbral. Aquí se llevó al umbral, ingresó el sodio. Y cambiamos el color. Ingresó el sodio aquí y se dio el potencial de acción. Como ese sodio ya adentro, sodio positivo, puede moverse libremente, él lo que va a hacer es desplazarse a través de la fibra nerviosa internamente hasta llegar a otro nódulo de Rabi. Es decir, va saltando. Esto se le conoce como conducción saltatoria. Es decir, ocurrió aquí, saltó acá, pero internamente es que se va a dar el desplazamiento de estos iones del primer potencial de acción para que en el segundo logren causar la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje y de la dipolarización se llega aquí al umbral y se da el potencial de acción. Vemos que aquí la amplitud está llegando casi a la sobreexcitación y aquí apenas se está despolarizando. Esto es lo que permite que sea unidireccional, es decir, que viaje en un solo sentido, ya que no se va a poder regresar porque apenas en este punto ya se está dando la despolarización, entonces no puedo hacer nada, solamente puede seguir vectoralmente en este sentido, hacia acá. Y así sucesivamente va del nódulo de Rambier saltando en forma de conducción saltatoria a lo largo de todo el axón o la fibra nerviosa. El potencial de acción podríamos decir que ocurre aquí. El potencial de acción ocurre gracias al potencial graduado, que está presente en el soma o el cuerpo de la neurona. Más adelante vemos cómo se retorna todo este ciclo de comunicación. Este potencial de acción es el paso de esa conducción, impulso conductual a lo largo de todo el axón para que se lleve a cabo la comunicación entre neuronas. Aquí vemos que esto va de nódulo de Rambier en nódulo de Rambier hasta llegar hasta estas de aquí que son las terminales dendríticas, específicamente hasta el botón dendrítico de la terminal. Sin más que decir, continuamos. Hablemos ahora de la sinapsis. Esta sinapsis de tipo química de neurotransmisor es la que voy a explicarles, es la más común, la que ocurre en la mayoría de las neuronas. Y por tanto, aquí tenemos el potencial de acción. Vemos que aquí se dio lo que les explica hace un momento. Y la célula presináptica emisora va a va a provocar una liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica para que ese órgano diana o esa superficie de la membrana con receptores logre captar el estímulo que permita seguir con la comunicación o uno que la inhiba, haga mejor el proceso. Entonces, aquí a los botones
de la terminal dendrítica, vamos a tener vesículas que albergan los neurotransmisores, puede ser acetilcolina u otros más. Tenemos a canales de calcio activados por voltaje. Estos se logran abrir gracias al potencial de acción, a ese cambio de carga en el voltaje que va a ocurrir. Tenemos acá al órgano diana, a la superficie de la membrana del órgano diana, de esa célula, con sus receptores, que van a ser abiertos gracias a estos de aquí, neurotransmisores. Acá en esta imagen lo vamos a poder ver mejor. Tenemos que el potencial de acción llega, cambia el voltaje, la carga, provocando que esos canales de calcio regulados por voltaje que vemos acá se activen. El calcio que va a estar presente fuera de la neurona en gran cantidad va a ingresar a favor de su gradiente electroquímico, permitiendo que estas vesículas con los neurotransmisores se logren fusionar con la membrana terminal de estas dendritas. Una vez esto pasa, se liberan esos neurotransmisores, se unen, siendo ligandos, a los receptores de la membrana del órgano diana o de la neurona postsináptica para permitir o no el ingreso de iones positivos. Vemos que aquí están ingresando iones positivos. Observamos, ingresan iones positivos dentro, lo que va a causar una despolarización, es decir, van a volver más electropositiva a la fibra o a ese cuerpo soma en el que se está depositando esa carga, ese neurotransmisor, para que se pueda continuar el mensaje o no, ya que estos pueden ser o inhibitorios o de activación para continuar con el mensaje, causando así o provocando un nuevo potencial de acción. Aquí nuevamente todo este ciclo volvería a empezar. Entonces recuerden, tenemos el potencial de acción, cómo ocurre, cómo se da el impulso conductual y la sinapsis que permite esa comunicación, esa liberación de los neurotransmisores para que se dé la comunicación y se pueda volver a dar todo este proceso, para que órganos como el cerebro reciban la información, podamos tomar una decisión o responder con base a ese estímulo, de forma que si es peligroso, respondamos de la mejor forma. Pasando ya al final, en por qué es importante este proceso, como pude mencionar hace un momento, es el que nos permite conectarnos con nuestro exterior, es el que permite que nosotros podamos percibir esas sensaciones. A través de del sistema periférico va a poder ir viajando ese mensaje hacia nuestro cerebro para poder efectuar una eferencia motora o estimular ese órgano y moverlo. ¿Qué pasa si una persona no tiene potencial de acción en sus piernas? No las va a sentir. Aquí, como podemos ver en la imagen, esta persona ya no siente ese órgano, ya no puede, ya no tiene sensibilidad, lo que le va a impedir mover sus piernas. También es ese el que nos permite apartar la mano si sentimos dolor, por esa sensación de quemadura que estamos sintiendo, o responder con base a cualquier estímulo ante algún posible suceso que ponga en peligro nuestras vidas. De aquí la importancia. Sin más que decir, muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado la explicación. Recuerden que son libres de suscribirse y dejar su comentario. Les mando un cálido abrazo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.